Hola a todos, soy Diva Misteria. Hoy hablaremos de un tema real, pero envuelto en un aura mágica, Taira no Masakado y su límite sagrado en Tokio. El término límite sagrado, traducido como Baisema en Wikipedia, es una expresión que describe perfectamente este concepto. De origen budista, hace referencia a una fuerza invisible pero protectora, que actúa como un escudo espiritual. Taira no Masakado, mencionado al principio, es reconocido como uno de los 3 grandes espíritus vengativos de Japón. Los otros 2 serán temas que trataré en futuros vídeos. Hace 1000 años, la región que hoy llamamos Tokio y sus alrededores era conocida como Kanto. En esta zona habitaba un poderoso noble llamado Taira no Masakado. Era un hombre extraordinario, con habilidades excepcionales en la guerra, gran inteligencia y un talento sobresaliente para gobernar. Su administración era justa y eficiente, en marcado contraste con la corrupta corte imperial de Kioto. Esto le valió el apoyo del pueblo, permitiéndole unificar toda la región de Kanto bajo su gobierno. Para la gente, Taira no Masakado se convirtió en el auténtico héroe de Kanto. Sin embargo, tras consolidar su poder en la región, su confianza pareció desbordarse. Se preguntó, ¿por qué debería obedecer al emperador? Tú estás en Kioto, pero soy yo quien gobierna Kanto. Curiosamente, Japón no cuenta con una capital oficial establecida por ley. En teoría, se considera capital el lugar donde reside el emperador. Actualmente, el emperador vive en Tokio, por lo que se considera que esta ciudad es la capital de Japón, aunque no de forma oficial. Retomando la historia de Taira no Masakado, este rechazó la autoridad del emperador y se proclamó a sí mismo como el nuevo emperador. Este acto desató la ira del emperador en Kioto, quien de inmediato ordenó a 2 generales marchar con sus tropas para someterlo. Además, emitió una orden de búsqueda y captura a nivel nacional, prometiendo que quien entregara la cabeza de Taira no Masakado sería ascendido a la nobleza. Sin embargo, el destino quiso intervenir. En una batalla en la que Masakado llevaba ventaja, un cambio repentino en la dirección del viento hizo que una flecha le alcanzara en la frente, causándole muerte. Cuando los generales enviados por el emperador llegaron, Masakado ya había muerto. Los hombres que lograron disparar y acabar con la vida de Taira no Masakado le cortaron la cabeza y la enviaron a Kioto. Sin vacilar, el emperador ordenó que la cabeza de Masakado fuera clavada en una lanza y expuesta en la entrada de la ciudad como advertencia para todos. Se dice que esta fue la primera vez en la historia de Japón que se aplicó este tipo de castigo, considerado uno de los más severos de su época. Cuando la gente contempló la cabeza expuesta, quedó presa del terror. Además, muchos aseguraron percibir una poderosa aura de rencor que emanaba de ella. Aquí comienza la parte más legendaria de la historia. Se dice que la cabeza de Taira no Masakado, incluso meses después de su muerte, no se descomponía y permanecía con los ojos abiertos. Cuentan que un día la cabeza exclamó, ¿dónde está mi cuerpo? Y acto seguido comenzó a volar por sí sola hacia la región de Kanto. Esto ocurrió porque en aquel entonces quienes mataron a Masakado enviaron únicamente su cabeza a Kioto, mientras que su cuerpo permaneció en Kanto. Por ello, la cabeza volaba en busca de su cuerpo perdido. Sin embargo, parece que sus poderes mágicos no fueron suficientes y la cabeza cayó antes de alcanzar el lugar donde reposaba su cuerpo. Donde aterrizó, según la leyenda, cayó en el lugar donde hoy se encuentra el Kubizuka, en Otemachi, Tokio. El término Kubizuka significa literalmente tumba de la cabeza, y se cree que allí descansa la cabeza de Taira no Masakado. 600 años después, la región de Kanto pasó a estar bajo el control de Tokugawa Ieyasu, fundador del shogunato de Edo. Tokugawa Ieyasu
admiraba profundamente a Taira no Masakado y decidió aprovechar su poderoso rencor para establecer un límite sagrado que protegiera el castillo de Edo. Desde antigüedad, Japón ha conservado la tradición de venerar y utilizar el poder de los espíritus rencorosos. Esta práctica probablemente contrasta de manera significativa con las tradiciones culturales occidentales. Tokugawa Ieyasu mandó la construcción de 7 santuarios, cada uno dedicado a diferentes partes de Taira no Masakado. Por ejemplo, el santuario Yoroi veneraba su armadura, el santuario Kabuto su casco y el santuario Kanda Myojin su cuerpo, entre otros. Al conectarlos en el mapa, estos 7 santuarios formaban la figura de la Osa Mayor. ¿Por qué la Osa Mayor? Porque el dios que Masakado veneraba, Myoken Bosatsu, tenía como símbolo característico precisamente de la constelación de la Osa Mayor. Masakado, conocido por oponerse al emperador, fue utilizado por Tokugawa Ieyasu para canalizar su poder rencoroso y crear un límite sagrado que protegiera a Edo de la influencia del gobierno imperial de Kyoto. Gracias a la disposición de los santuarios dedicados a Masakado, que formaban la figura de la Osa Mayor, Tokugawa consiguió establecer un equilibrio que protegió a Edo y garantizó su prosperidad durante casi 300 años. En aquella época, lograr estabilidad y armonía durante casi 3 siglos era una hazaña extraordinaria para cualquier nación. 300 años después, por razones políticas, el emperador trasladó su residencia de Kyoto a Tokio. Desde entonces, Tokio se convirtió en la nueva capital de Japón, desplazando a Kyoto. Al instalarse en la nueva capital, el emperador encontró que Tokio era un lugar favorable para vivir, pero el emperador no podía evitar sentir inquietud. Esto se debía a que el límite sagrado de Tokio se había formado utilizando el rencor de Taira no Masakado, quien había desafiado la autoridad imperial. La idea de vivir dentro de un campo creado por el poder de un enemigo del trono le resultaba incómoda. Por esta razón, el emperador y el gobierno de la era Meiji decidieron realizar un nuevo ritual para sellar aquel antiguo límite sagrado y mitigar su influencia. Entonces construyeron la línea Yamanote, por la que seguramente todos los visitantes de Tokio han viajado alguna vez. Lo curioso es que su diseño se basó en principios de Feng Shui, una antigua práctica china que busca armonizar el entorno con las energías naturales. Primero, ¿por qué construir una línea ferroviaria? En la cultura japonesa, el hierro es visto como un material capaz de repeler energías negativas y espíritus malignos. Además, se cree que el hierro puede bloquear el paso de las almas. En este caso, las vías del tren se utilizaron como una especie de límite sagrado. Segundo, la línea Yamanote tiene una forma circular que simboliza el borde exterior de un diagrama del Taiji, un concepto filosófico chino que representa el equilibrio entre fuerzas opuestas y complementarias, como la luz y la oscuridad, o lo activo y lo pasivo. Dentro de este círculo, la línea Chuo cruza el centro, actuando como la curva en forma de S del diagrama de Taiji. Este diseño del Taiji se superpone directamente al patrón de la Osa Mayor. Además, el círculo exterior de la línea Yamanote corta 2 puntos clave de la constelación de Osa Mayor, la cabeza y la cola. Curiosamente, en esas posiciones se encuentran el santuario Kabuto, dedicado al casco de Taira no Masakado, y el santuario Yoroi, dedicado a su armadura. Este diseño altera el flujo energético y representa el corte de la fuerza vital de un guerrero. Por otro lado, la línea Chuo, que atraviesa el centro de la línea Yamanote, pasa cerca de lugares importantes, como el cementerio imperial Musashi, que es el mausoleo de la familia imperial, absorbiendo la energía del emperador. Esta línea también se aproxima estratégicamente al santuario Kanda Myojin, el principal lugar de culto de Taira no Masakado.
Al combinarse con la línea Yamanote, se crea un límite sagrado aún más fuerte, concebido para contrarrestar la influencia del patrón de la Osa Mayor. Quizás te preguntes, ¿por qué el emperador y el gobierno de la era Meiji no optaron por simplemente trasladar el Kubizuka de Taira no Masakado en lugar de tanto esfuerzo? De haberlo hecho, la formación de la Osa Mayor habría desaparecido y el problema se había resuelto fácilmente. En realidad se intentó trasladarlo varias veces, pero en cada ocasión ocurrieron numerosos accidentes y contratiempos inexplicables. Por esta razón, el Kubizuka, símbolo del rencor de Taira no Masakado, ha permanecido en su lugar hasta el día de hoy. Esto genera un curioso contraste en Tokio, un antiguo túmulo funerario rodeado de modernos rascacielos de oficinas. Además de su función para neutralizar el diagrama de la Osa Mayor asociado a Taira no Masakado, el diagrama del Taiji formado por la línea Yamanote presenta otros aspectos fascinantes. En el Taiji, la sección blanca incluye un punto negro, mientras que la sección negra contiene un punto blanco. El punto negro en la zona blanca se denomina Yin dentro del Yang, un lugar inaccesible para las personas comunes, reservado exclusivamente para los dioses. En el caso de la línea Yamanote, el Yin dentro del Yang corresponde al Palacio Imperial. Esto demuestra que en Japón la ubicación del Palacio Imperial no fue elegida al azar, sino siguiendo principios de Feng Shui, situándolo en un lugar de gran energía y equilibrio. Por otro lado, el punto blanco dentro de la zona negra se denomina Yang dentro del Yin, un lugar sin orden, dominado por demonios y fuerzas oscuras. En la línea Yamanote, el Yang dentro del Yin corresponde a Kabukicho, en Shinjuku. Según el Feng Shui, el Palacio Imperial representa un espacio sagrado y puro, mientras que Kabukicho simboliza un entorno caótico y sombrío. Dicho esto, ¿no te parece increíble cómo Japón combina tradición y modernidad? Es fascinante que incluso los diagramas rituales influyeran en el diseño de la ciudad. Esto demuestra que la cultura japonesa está profundamente influenciada por el Feng Shui. Además, existen muchas construcciones y diseños urbanos que se basan en esta práctica, llenos de aspectos fascinantes. De todo ello os iré hablando poco a poco en el futuro. Finalmente, cerca de mi casa hay un templo dedicado a Myoken Bosatsu, el dios al que Taira no Masakado veneraba con mayor devoción. ¿Será posible que yo también viva dentro del límite sagrado de Myoken Bosatsu? Quizás los que residimos aquí estemos bajo la protección de su divino poder.